Leemos hoy el Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, versículos 31 al 46, que nos presenta el gran cuadro del juicio final. Pero antes de entrar en materia, permítame recordarles un pequeño detalle de la liturgia, del ordenamiento de las lecturas en el tiempo de la Cuaresma en días de semana, porque puede ser de provecho para entender que hay un itinerario. En los días de semana, de las 5 semanas, hay dos etapas. La primera etapa son estas 3 primeras semanas de la Cuaresma y la segunda, las últimas dos. En las 2 primeras semanas de la Cuaresma, recordando que la Cuaresma es como un gran retiro espiritual, una revisión de vida, las lecturas nos ayudan a mirar con los ojos de Dios, a la luz de su voluntad, de su palabra y de su deseo, cómo está nuestra vida. Todas las lecturas tienen que ver con esto. Son pequeños detalles o aspectos para ir todos los días revisando, calibrando, discerniendo, decidiendo y también haciendo nuestro ejercicio penitencial, ajustando nuestra vida a la de Dios, arrepintiendo de nuestros pecados, reconociendo en dónde no estamos bien y dando el paso. En las últimas 2 semanas, la quinta y la sexta, las últimas dos, estaremos, acuérdate, la quinta, estaremos nosotros leyendo el Evangelio de Juan, lo cual ahora nos coloca frente a Jesucristo. La mirada ya no es de la palabra hacia nosotros, sino con la palabra contemplamos a Cristo que hace su camino hacia la pasión, muerte y resurrección. Lo haremos con una lectura semicontinua del Evangelio según San Juan. Bueno, quería decirles esta premisa porque nos puede ayudar. Hoy tenemos un primer punto de evaluación y es el tema de la caridad. ¿Cómo estamos en la caridad con el hermano? Leemos entonces la parábola del rey pastor en el juicio final en Mateo 25, 31 al 46, que los invito a leer cada uno por su propia cuenta. De nada sirven las anotaciones exegéticas o las intuiciones si usted no lee el texto. Léalo. Estamos ante un gran cuadro narrativo en forma de parábola que Jesús nos entrega casi como un testamento. De hecho, se trata de su último discurso en público en el Evangelio según San Mateo. Estas son sus últimas palabras antes de su pasión y muerte en Jerusalén. Veamos el texto y la lección. Primero el contexto. Situados en el Monte de los Olivos, los discípulos habían interrogado a Jesús sobre el final de los tiempos, sobre el culmen de la historia. Capítulo 24, versículo 3 de Mateo. Y como respuesta, Jesús les habló de la venida del Hijo del Hombre en medio de señales que hay que saber discernir. Capítulo 24, versículos 4 al 44. Y luego, que este Jesús, este Hijo del Hombre, que viene como juez de vivos y muertos, es el juez de toda la humanidad, de todos los tiempos, ante el cual tenemos que rendir cuentas. Para esto se nos cuentan 3 parábolas en el capítulo 25, versículos 1 al 46, todo el capítulo. Entre el discurso escatológico del capítulo 24 y estas 3 parábolas finales del capítulo 25, hay un texto que da la clave. Jesús inserta una enseñanza sobre el servicio, bonito, cómo se vive la historia en actitud de servicio. El servicio que se espera de los discípulos, de los seguidores del Señor, como un distintivo característico, pero también como una bienaventuranza cuando se practica. Dice Jesús en el capítulo 24, versículos 45 y 46. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien el amo puso al frente de la servidumbre para darles el alimento a la hora de vida? Atención, servir, alimentar en el momento justo. Dichoso aquel siervo a quien su amo, cuando vuelva, lo encuentre obrando así. Este texto es importante para entender el de hoy.
Jesús, para inculcar esta enseñanza, ha contado tres parábolas. Tres parábolas en las cuales hay que estar en actitud de servicio. La de las 10 vírgenes que tenían que estar preparadas, la de los talentos que tenían que desarrollarse y finalmente la del rey pastor, que ya es el momento final, el pastor que discierne a su rebaño, en su rebaño, las ovejas y las cabras. Es el texto de Mateo 25, 31 al 46. Si las otras parábolas tienen un carácter evaluativo, con mayor razón la tercera. Vamos a detenernos en ella. Segundo paso, veamos la parábola. Lo primero que pone en claro nuestro texto es que habrá un juicio. Jesús da esta enseñanza en fidelidad a la profecía de Zacarías que inspira este pasaje y de los profetas posexílicos que se pueden reconocer en algunos matices de este texto. Quiere decir, habrá un juicio sobre todos los seres humanos, porque diversa será la suerte de quien haya obrado el bien y quien haya hecho el mal. No es indiferente. No es lo mismo el destino de quien haya gastado la vida por los hermanos y el de quien les haya hecho más bien daño, haya hecho daño a la gente, o peor, que no haya respondido al grito de los pobres, al grito de los hermanos que pedían compasión. En la Biblia, el juicio tiene que ver con el hacer justicia y es ante todo un acto de salvación, porque Dios se ocupa de restaurar a quien ha sido injusticiado por mano de los hombres. Y entonces será obviamente de condenación para esa mano que haya hecho daño al prójimo. Dios le pondrá en su lugar. El juicio de Dios es un hacer justicia. No es simplemente la sentencia, la determinación de quién se salva o se condena. No, es Dios haciendo justicia. Dios reivindicando a la persona que sufrió y que la pasó mal, dándole su lugar, elevando su dignidad y también poniendo en su sitio al que hizo el mal. Pensemos en el juicio. Hay un cierto ambiente ingenuo de buenismo, de gente incluso cristiana, que piensa que el juicio no existe y que solamente existe la misericordia de Dios, ¿no? Que Dios es tan bueno que al final todo el mundo tendrá que ser salvado porque Dios no puede condenar a nadie. Falso. Además, porque el que nos condena es uno mismo, con la propia libertad. Es una elección mal hecha, por supuesto, que cada uno hace. La misericordia de Dios ciertamente existe. Y el juicio de Dios no niega ni contradice su misericordia. Ni la misericordia niega el juicio, ni la justicia excluye la misericordia, al contrario, la pide. Pero se requiere de una palabra del Señor que proclame el mal obrado por unos y el mal hecho por otros. Bueno, bien hecho por unos y el mal llevado a cabo por otros. Y esto será evidente al final de la historia. El Señor pondrá el sello. Otro punto en nuestro texto es, notemos cómo explica Jesús esto. Miremos la parábola. Versículo 31. Comenzamos con el escenario. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y acompañado de todos los ángeles, se sentará entonces en su trono de gloria. Esto es, cuando venga en su condición de rey y de juez al final de los tiempos, vendrá con todos los de su corte, o sea, sus ángeles, que son sus servidores. Se sentará en el trono de la gloria, del juicio, y serán reunidos ante él tanto el pueblo de Israel como todas las personas de la tierra de todos los tiempos de la historia. El versículo 32. Y él hará como el pastor hacía, el pastor de Israel hacía todas las tardes. Separará las ovejas de las cabras. Una acción normal para un pastor al atardecer, para poder darle descanso a las pobres ovejitas, con respecto a las cabras que eran necias y no dejaban dormir. ¿Y qué pasará ese día?
Este juez, que también es rey y pastor, que es el Mesías, rey de Israel, pronunciará su veredicto sobre los que están a su derecha. Los llamará a la comunión con Él, a la vida definitiva con Él para siempre. Versículos 34 al 36. Vengan benditos de mi Padre. Y ellos le preguntan el por qué. En vano buscaremos las razones que Jesús tiene, pero Él mismo da el criterio, ¿eh? Cada vez que lo reconocimos en el hermano más pequeño y nos ocupamos de él. Se habría esperado que en el juicio, esto es tremendo, desconcertante. No es un juicio hecho sobre asuntos religiosos. Son evaluadas personas religiosas, pero no sobre lo religioso. No se dice, vengan benditos de mi Padre, vengan los que rezan. No dice eso. Ni los que van a la misa todos los días o los domingos y no faltan. No dice eso. Ni los que practican obras de devoción como el rosario, el Vía Crucis, el ayuno, la abstinencia. No dice eso. O los que han conservado la pureza, como lo pide el pueblo hebreo con insistencia, estar puros en la presencia de Dios. No dice nada de eso. Peor todavía, no hay ninguna referencia a lo que se considera la típica moralidad cristiana. Nada. Este pasaje desilusiona a la gente devota que confía en las obras ascéticas de piedad realizadas y que no han entendido que la liturgia, la oración y las obras de piedad están destinadas a hacer crecer y a fortalecer el amor por el prójimo. Si no, sirven de poco. Y no es de entonces que no haya que ir a misa. No se ha dicho eso. Ni que no se viva una vida correcta. Entonces, no se ha dicho eso. Eso se presupone. Y todo esto es en función de algo más importante. Es decir, que esto desborde en amor por el prójimo, porque la santidad es ser como Dios, ser como Jesús. Si escuchamos la primera lectura en el libro del Levítico, en el capítulo 19, versículos 1 al 18, primera lectura, sean santos como yo soy santo. Y luego dice cómo se es santo. Y no menciona el culto. Todo el tiempo dice, cuidado, el que odia a su hermano. Una persona que dice, es que yo soy santa y yo practico, pero no puedo con esa vecina o con esta persona o con eso. Algo no va. Aquí hay algo que no va. El juicio no será sobre tu devoción, sobre tu piedad, sino el efecto de la piedad, que es la caridad, sobre el amor que hayamos sabido mostrar todos los días de la vida frente a las personas que están al frente o a nuestro lado. Por eso el juicio no es solamente al final. Cada día nos juzga. Y notemos cómo las 6 acciones que Jesús resume tienen que ver con lo cotidiano. Hambre, sed, necesidad de vestuario, de quien está en la calle o migrante que necesita techo, el que padece enfermedad o está recluido detrás de las rejas de una prisión. Y resulta que estos que le preguntan, Señor, ¿cuándo te vimos? Son personas que ni siquiera han sido cristianas. Personas que nunca han escuchado hablar de Jesús, que no rezaban, pues es a ellos a los que les dice, vengan benditos de mi Padre. Y no sé qué pasó aquí. Y ellos mismos se extrañan. Pero Señor, ¿cuándo te vimos desnudo si ni siquiera sabíamos que existías? Pero el Hijo del Hombre les dirá, cada vez que lo hayan hecho a uno de estos mis hermanos más pequeños, a una persona que hayan encontrado, de esos invisibles que tú haces visible con tu mirada y con tu caridad, lo han hecho conmigo. O sea, tú me encontraste donde yo estaba. Vengan benditos de mi Padre, aun si nunca me han rezado o no han ido a una iglesia. Yo los he conocido. Yo ahora los llamo por su nombre y los declaro justos.
En cambio, no les podrá decir eso mismo a los otros, los que serán alejados de su presencia, enviados a la Gehenna, a ese basurero de Jerusalén. Son los que no se han percatado de quien tenía hambre o sed, o estaba mal vestido, o si lo vieron mal vestido, lo criticaron por mal vestido, pero no lo ayudaron. El que andaba buscando techo porque era un migrante, o enfermo sin compañía ni medicinas, o humillado en una cárcel. No se trata de personas que hayan hecho el mal, sino de personas que omitieron hacer el bien, que no se ocuparon de las necesidades de sus hermanos. El juicio tendrá lugar sobre esto. No soñemos que será sobre otras tantas cosas declaradas habitualmente como pecado. Y nos gusta hacer la lista de los pecados y hasta hacer señalamientos de los pecadores. Hoy el Evangelio es muy claro. ¿Dónde está el pecado? El gran pecado es el omitir el amor, la atención a quien está a nuestro lado todos los días y que necesita de nuestra ayuda. Es pecado porque no la amamos, porque miramos a esa persona con desdén o con sospecha, o simplemente porque no nos interesó y entonces la ignoramos. Una anotación final. En el capítulo 25, versículo 44, al final de la última repetición de la serie de los 6 indicadores del juicio, y que se repite 4 veces la misma lista de los 6 indicadores como para que no se nos olvide, en la última aparece una palabra clave: servir, en griego diaconeo. En las traducciones, como la que leí hoy en la liturgia, dice te asistimos, ¿cuándo te asistimos? Pero es una traducción débil. El verbo griego es diaconeo, ¿cuándo te servimos? ¿Cuándo nos pusimos a tu servicio? Ese hacer descrito en 6 comportamientos tiene nombre propio, es el servir. El ponerse al servicio no se explica, se describe en situaciones concretas, se muestra cuando al que tiene hambre y sed se le da alimento, como cuando al que vive al descampado o en situación de migrante se le da el abrigo de un techo y unos brazos de bienvenida, de acogida, no de rechazo. Como cuando se hace lo posible para que el que pasa frío o está mal vestido cuente con un vestuario digno, como cuando el que está enfermo y no puede valerse por sí mismo, le damos las medicinas. Y una medicina es la compañía para que no esté solo. O como cuando lamentablemente alguien está encarcelado, no importa la razón, sea culpable o inocente, cuando no se le desconoce, sino que se le tiene en cuenta y se hace todo para que no se sienta despreciado o vilipendiado, sino reconocido en su dignidad humana. La ironía final de la parábola es que los que no sabían de Dios, los que no sabían del Señor, pero que de todas maneras lo encontraron real en el pobre, en el necesitado, sin hacer una confesión religiosa. Ellos simplemente tuvieron empatía con el que sufre. Ellos tuvieron sentido de humanidad. Estos fueron los únicos que se salvaron. Los únicos que entendieron lo que era el servicio al Señor. Entraron en conexión con Dios. Y ese es el versículo 44. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, peregrino o desnudo, enfermo o en la cárcel? Y no te servimos. Terminemos. Es duro este evangelio de hoy. ¿Qué lección nos queda? La Cuaresma nos enseña que el juicio
Cuaresma es una evaluación. Por eso empezamos con este evangelio hoy. Nos enseña y vamos de abajo para arriba, del encuentro con el hermano para poder llegar al encuentro con Dios. La Cuaresma nos enseña que el juicio no solo ocurrirá al final de los tiempos, sino que se decidirá aquí y ahora, cada día que pasa, frente al hermano que tenemos al frente. La Cuaresma nos hace tomar conciencia de que el Señor espera de nosotros, no el devocionalismo encerrado en sí mismo, que es un narcisismo espiritual, como si hiciéramos las prácticas de devoción solo para embellecer el alma. Eso es narcisismo espiritual. No, es para ser como Jesús, para ser como Dios, para ser santos como Dios es santo, que es ser como Jesús. No se nos preguntará cuánto hemos rezado, sino cuánto hemos amado. El juicio recaerá sobre las actitudes y acciones concretas que tengamos ante la gente, la calidad de nuestras relaciones, sobre lo que hagamos o lo que no hagamos y deberíamos haber hecho. Con el hermano frágil y necesitado, con ese pequeño e invisibilizado por la sociedad, pero en quien está presente de forma real Jesucristo. La Cuaresma es una escuela de santidad en una escuela de la caridad que nos hace tomar conciencia de que cada día, día tras día y sin cansarnos, estamos llamados a ocuparnos de los necesitados y darle concreción al compromiso del servicio frente a cada uno de ellos. Cuanto hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también dejaron de hacerlo conmigo, dice Jesús.